Así que mis queridos hermanos, les invito ya a que puedan abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Seguimos, ¿cierto?, con nuestra serie sobre Tesalonicenses. Y el día de hoy terminamos la serie, ¿ya? Así que abra su Biblia en el capítulo 5 y vamos a orar, ¿cierto?, para poder comenzar este tiempo de enseñanza en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que nos reunamos, Señor, Padre, para poder adorar tu nombre, para poder orar, interceder y también, Señor, para poder aprender un poco más de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, abre nuestra mente, corazón, entendimiento y que con tu ayuda, Señor, podamos poner por obra tu palabra, que es lo más importante. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo. Amén y amén. Amén, mi hermano. Si tienes Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche, ¿cierto? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Vamos a leer hasta ahí, vamos a ir explicando la palabra y después vamos a continuar, ¿cierto?, leyendo. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que es la venida del Señor, la Biblia muchas veces lo compara con lo que es el matrimonio, ¿cierto?, en el tiempo de los judíos. Cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, ¿cierto?, tenemos que tener esta figura en mente. En el matrimonio judío, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasaba? El novio iba a buscar a la novia en un momento que nadie conocía. Solamente le decía, prepárense porque el novio va a ir a buscar a la novia. Entonces las vírgenes que estaban en el camino, todas estaban esperando la venida del novio, ¿cierto?, las muchachas vírgenes, para alumbrar el camino del novio por si iba a pasar de noche. Entonces ese día nadie lo sabía y de repente, cuando veían que el novio se acercaba, empezaban a dar señales. Ahí viene el novio, ¿ya? Y la gente se empezaba a preparar para que pudiera llegar el novio donde la novia, la tomara a la novia y se la llevara a su hogar. Y en aquel hogar ellos eran atendidos por 7 días, ya, pero de una forma espléndida. Eran atendidos, ¿cierto? Eran agasajados en esos 7 días y ahí se consumaba el matrimonio, ¿cierto?, un matrimonio judío. Cuando nosotros entendemos esa figura del matrimonio judío, debemos, ¿cierto?, entenderlo también desde el punto de vista de la venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos, ¿cierto?, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, la esposa del Cordero. El esposo es Jesucristo. Y Él dijo, voy a venir, ¿cierto?, por mi iglesia, y el día y la hora, dice la palabra, que nadie lo sabe, nadie lo conoce. Pero el Señor dijo de que antes de su venida, ¿qué es lo que iban a suceder? Iban a haber señales. Iban a haber señales, ¿cierto?, que dijeran, el Señor está cerca. El Señor dio una serie de señales que anunciaban su pronto regreso. Entonces, cuando Cristo venga, el Señor, ¿qué es lo que espera? Que esté su novia, su iglesia. El Señor espera que su novia esté preparada para que así pueda irse a su hogar celestial y pueda pasar ese tiempo, ¿cierto?, de las bodas del Cordero y se establezca, por así decirlo, una eternidad con el Señor. Entonces, esa figura, ¿cierto?, nosotros tenemos que tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entender cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos Pablo, ¿cierto?, nos habla y nos dice cómo nosotros debemos esperar la venida de Cristo, cómo debemos estar preparados para poder esperar la segunda venida. Muchos, mis queridos hermanos,
toman por tardanza la venida del Señor. Muchos quizás, cierto, dicen de que la venida del Señor, quizás Cristo ya se olvidó, de que Cristo no va a venir, de que el Señor ha retardado demasiado su promesa. Hay personas que dicen, bueno, ha pasado tanto años, yo desde niño que escucho que Cristo va a venir y Cristo no viene todavía. Hay muchas personas que tienen por tardanza la venida de Cristo, como dice la palabra del Señor. Pero de que Cristo viene, porque es una promesa que hizo el Señor, y las promesas de Dios se cumplen. Y cuando nosotros entendemos lo que habla el Señor de su segunda venida, debemos, por ejemplo, entender textos como los siguientes, que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, ¿cierto? En el cielo 1000 años es como un día solamente. Y la palabra de Dios dice, no es que el Señor retarda su promesa, no es que no quiera venir a buscarnos, sino que Él lo hace por amor a sus escogidos. Porque aún faltan personas que entreguen su vida, su corazón al Señor antes que Cristo venga. Porque imagínense si el Señor viniera el día de hoy. ¿Cómo está su vida delante del Señor? ¿Está preparado como esa novia para que venga el novio e irse a morar a esas mansiones celestiales? ¿Cómo nos prepararíamos? ¿Cómo estaríamos para esperar la venida del Señor? Por eso es importante este tiempo de gracia que el Señor nos permite vivir para poder prepararnos. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Algunas veces las personas dicen igual, bueno, la venida de Cristo quizás ¿cuándo será, cierto? Ha pasado tanto tiempo, tantos años, quizás yo me voy a morir y no voy a ver la venida de Cristo. Y puede ser quizás. El Señor dijo, cierto, que el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros no podemos especular, ¿cierto? Decir Cristo viene en 6 meses, en 2 años, en 3 años, en 10 años, en 20 años. No podemos, sería un error de nuestra parte. Pero tenga presente lo siguiente, que Cristo puede venir de forma personal por su vida. Si usted le da un infarto, si usted tiene un accidente, si usted parte de este escenario de la vida, esa va a ser la venida de Cristo de forma personal por usted. Y ese día usted tiene que estar preparado para poder mirar cara a cara al Señor. Entonces, mi hermano querido, no esperemos, ¿cierto? Esa venida en los cielos pensando de que no va a venir o quizás queda tiempo para que Cristo venga, porque puede también venir en una forma personal por su vida. Y usted de igual forma debería estar preparado. Todos los días es una oportunidad para poder estar a cuenta con el Señor, ¿ya? Cristo dijo de que antes de su venida, mi hermana, habrían señales, muchas señales. Habrían señales en el cielo, habrían señales en la tierra. Recordemos, ¿cierto?, algunas de las señales de la venida de Cristo. El Señor dijo de que habrían guerras, rumores de guerras. Hoy en día, por ejemplo, el mundo, ¿cierto?, muchos países están en guerra, en conflicto. Rusia, Ucrania, ¿cierto?, Israel, Irán, Jordania, ¿cierto?, Sudán. Hay muchos países en el Medio Oriente que están en guerra, rumores de guerra. Yo veía una estadística el día de hoy y algunos hasta hablan también de una guerra silenciosa. Por ejemplo, en países como México, donde muere una cantidad enorme de personas, pero no por conflicto entre naciones, sino por conflictos con el narcotráfico. Muchas personas están partiendo día a día. Hay guerras, rumores de guerras. Una de las señales, el Señor también dijo de que antes de su venida habrían enfermedades, habría peste. Hace tiempo atrás, ¿cierto? Hay que echar un poquito la memoria para atrás. Sufrimos una pandemia a nivel mundial. Mucha gente partió, hay gente que no creía en la pandemia. Decía, no, esto es un mito, esto es un invento, esto lo están haciendo las personas solamente para meter miedo. Bueno, acá tenemos una persona que vivió en carne propia la pandemia, ¿cierto? Y le dio COVID y estuvo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia y le dio vida, extendió sus años de vida. Amén. Entonces, mi hermano, hemos visto pandemia, enfermedades. El Señor dijo de que antes de su venida la ciencia aumentaría. Mi hermano querido, yo pensaba que después que el hombre llegó a la luna, después que el hombre envió su satélite a Marte, después que el hombre, ¿cierto?, pudo crear el teléfono celular, que es casi un computador que nosotros tenemos en las manos, ya no se podía llegar más lejos en la ciencia. ¿Hasta qué? Hasta que apareció la inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿cierto? Hermano, usted pone en ChatGPT la pregunta que se le ocurra poner y ChatGPT le da una respuesta certera, científica, y eso que va en aumento cada día.
Ya se han levantado nuevas, ¿cierto?, tecnologías, nuevas formas, ¿cierto?, de inteligencia artificial, y la ciencia está aumentando de una forma totalmente acelerada. Yo pensaba de que ya no podíamos llegar más lejos, y realmente quedé sorprendido con esto de la inteligencia artificial. ¿Qué otra señal dijo el Señor que habría antes de su venida? El Señor dijo que se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos profetas, ¿cierto?, diciendo: mira, yo soy el Cristo, y engañarían a muchos. No es extraño, ¿cierto?, y tampoco ignoramos de que cada cierto tiempo se levantan personas diciendo: yo soy el Cristo, yo soy un Mesías, ¿cierto?, yo soy un Salvador, y engañan a grandes multitudes con un falso evangelio. También se levantan falsos profetas que engañan a las personas y las desvían del evangelio verdadero. Todas estas, mis hermanos, son señales del pronto regreso del Señor, de la pronta venida de Cristo. Y el Señor nos dijo que debíamos estar preparados, que cuando viéramos estas cosas debíamos estar preparados. ¿Cómo nosotros nos debemos preparar, mis queridos hermanos? ¿Cómo debemos estar preparados? El Señor a nosotros nos dejó por lo menos 3 historias sobre qué es lo que espera Él de nosotros. La primera historia o la primera parábola es la lámpara con aceite. Dice, ¿cierto?, que cuando venga el esposo van a estar las vírgenes y habrá 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que las prudentes van a tomar aceite en sus lámparas para poder tener la lámpara encendida toda la noche, esperando la venida del esposo y entrar con él a las bodas y así celebrar la fiesta de bodas. Pero dice que las insensatas no tomaron aceite, no se prepararon. Y cuando vino el esposo las pilló en oscuridad, y después, tratando de golpear la puerta para que el esposo la abriera, no fueron recibidas. Esto nos habla de que nosotros debemos estar preparados espiritualmente, con aceite en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que es el aceite en la Biblia? ¿O qué simboliza el aceite en la Biblia? El aceite, mi hermano, en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el Señor? Cuando Cristo venga, va a encontrar cristianos con sus lámparas, con sus vidas vacías, quizás afanados en sus cosas, en sus problemas, en sus situaciones, en la carnalidad. Y va a haber cristianos que vamos a estar preparados, llenos del Espíritu Santo, viviendo una vida acorde a la palabra del Señor. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo? La vida llena del Espíritu Santo luce como una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Amén. Llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así luce una vida llena del Espíritu Santo. Un cristiano que esté comprometido con la iglesia, que esté sirviendo al Señor, que esté orando, que tenga buen carácter, un carácter parecido al de Cristo, que esté haciendo la obra del Señor. Cuando Cristo venga, ese va a estar preparado. Pero si Cristo viene y encuentra un cristiano, ¿cierto?, que no está orando, que no está congregándose, que no está leyendo la palabra, que está cometiendo pecados, que está viviendo, ¿cierto?, una vida cristiana tibia, esa persona cuando Cristo venga se va a quedar y no va a poder ser salva. Por más que grite, que llore, que toque las puertas del cielo, sigue gritando en oración, cuando Cristo venga, esa persona lamentablemente tendrá que quedarse y sufrir la tribulación. La segunda historia de cómo nosotros debemos prepararnos, o la segunda parábola que nos enseñó el Señor sobre cómo debemos prepararnos, es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos dice de que el dueño, ¿cierto?, el señor de una hacienda, tenía 10 siervos también, ¿cierto? Tenía 5 siervos y a cada uno le dio un talento conforme a su capacidad. El talento, mi hermano, era una cantidad de dinero grande. Eso era un talento. Hagamos el ejemplo de que un talento sería, por hacer solamente un ejemplo, 1.000.000 de pesos. Entonces dice de que a uno le dio un talento, le dio 1.000.000. A otro le dio 2 talentos, le dio 2 millones. A otro le dio 3 talentos, 3 millones. Así. Y dice de que el Señor dijo: yo voy, ¿cierto?, a hacer mi viaje, y cuando regrese
quiero que ustedes trabajen ese dinero, quiero que ustedes trabajen ese talento y lo multipliquen para que cuando yo venga reciba ese talento multiplicado. Es decir, el Señor de la hacienda depositó confianza en sus trabajadores. ¿Cómo sigue la historia? Dice de que el que tenía un talento tuvo miedo y cobardía y lo escondió. Guardó el dinero, ¿cierto?, escondido, y no quiso trabajar ese dinero, no quiso multiplicarlo. El que tenía 2 lo trabajó, el que tenía 3 igual, y los demás igual, todos lo trabajaron y lo multiplicaron. Cuando vino el Señor, dice de que pidió cuenta a los siervos, y el que tenía 5 dijo: Señor, he ganado 5 más. El que tenía 3, Señor, he ganado 3 más. El que tenía 2, he ganado 2 más. Y el que tenía un talento dijo: Señor, tuve miedo y lo escondí, porque sé que era hombre duro, hombre severo. Aquí tienes tu dinero, ¿cierto? Y no trabajé el talento. El Señor dice de que le dijo: siervo malvado y negligente, te di ese talento para que lo trabajaras y tú no lo hiciste. Vete con los infieles. ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? Que cuando Cristo venga, el Señor espera que usted esté trabajando en la obra. El Señor a todos nosotros nos dio un don, o un talento espiritual, o un regalo espiritual. Y el Señor espera que nosotros estemos trabajando en la obra y multiplicando el talento o el don que nos dio el Señor dentro del Evangelio. El Señor, por ejemplo, si a usted le dio el talento de predicar, el Señor espera que usted esté predicando constantemente, multiplicando su talento. Si le dio el talento de cantar, que usted esté cantando. Si le dio el talento de trabajar, por ejemplo, en la acción social, que usted esté constantemente trabajando el don, el talento que Él le dio. Pero lamentablemente dice la historia que cuando venga el Señor, algunos hubieron trabajado su talento y otros simplemente lo escondieron. Y los que lo escondieron, el Señor les va a pedir cuentas. Y la tercera historia que el Señor nos dice, ¿cierto?, cómo debemos esperar su venida, es como del siervo que vela. La historia es así. Dice de que el Señor mandó a su siervo, al portero, le dijo: mira, yo voy y voy a regresar, ¿cierto?, en un tiempo más. Pero tú debes velar en la puerta y debes alimentar también a los siervos, ¿cierto?, que yo te dejo a cargo. Entonces dice la historia de que el Señor se fue y dejó al siervo ahí para que velara, ¿cierto?, en su hacienda. Pero el siervo, viendo de que el Señor se tardaba en venir, empezó a tomar, a emborracharse, a portarse mal, a tratar mal a sus consiervos, ¿cierto? Y el día que el siervo no lo esperaba, llegó el Señor y le pidió cuenta a ese siervo negligente. El Señor espera, mi hermano, que nosotros estemos comprometidos con su evangelio. Estemos comprometidos, ¿cierto?, viviendo la palabra. Que no digamos, ¿cierto?, el Señor tarda en venir, el Señor no viene, el Señor quizás viene en 20, 30 años más, así que yo voy a dedicarme a hacer mis cosas, mis negocios, a portarme mal, ¿cierto? Total, tengo toda una vida para ordenarme con el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros, así como no podemos decir el Señor viene en 5, 6, 7 meses más, o 1 año, o 3 años, el Señor podría venir en este mismo momento. Y si viniera hoy, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Si Cristo viniera el día de hoy, ¿estamos listos para entrar a las bodas del Cordero? No. La condición del mundo, mi hermano, antes de la venida del Señor, ¿cierto? La condición del mundo antes de la venida del Señor dice de que será así, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra, ¿ya? Cuando nosotros analizamos esto, Cristo dijo: antes de mi venida, ¿cierto?, serán como en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedía en aquellos días? Para que usted me ayude a entender. Noé dice que era pregonero de justicia. Noé predicaba mientras construía el arca. Pero ¿cuántas personas al final fueron salvas? 8 personas, él y su familia. El resto del mundo no quiso entrar en el arca de la salvación y pereció, ¿cierto?, en el juicio del diluvio. Lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día Dios levanta predicadores, hombres, mujeres de Dios que predican y predican el evangelio. Pero la gente, ¿cierto?, a uno lo toma por loco. Dice: ¿qué estás construyendo un arca? Estás hablando de salvación. Si Cristo ya no viene, si Cristo se olvidó del mundo, si Cristo no existe. Pero el día que venga el juicio, como vino en el diluvio, los que no estén en el arca van a perecer. Y también el Señor dijo de que en su venida el mundo estaría como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que sucedía en los días de Sodoma y Gomorra?
Los hombres estaban pervertidos totalmente. Cuando los ángeles, ¿cierto?, llegaron a Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que quisieron hacer las personas de allí? Abusar de los ángeles, tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y hoy en día, mi querido hermano, hay un despertar, ¿cierto?, en la homosexualidad, donde hasta por medio de las leyes están, ¿cierto?, estableciendo las prácticas homosexuales y que no se puede hablar en contra de eso porque es discriminación, porque lo están atacando, porque hay que permitirles, ¿cierto?, que ellos vivan su vida a su manera y uno no puede hablar nada en contra de eso, pero la palabra de Dios es clara y Dios dice, ¿cierto?, que la homosexualidad es pecado y que el mundo antes de su venida estará en esa condición como en los días de Sodoma y Gomorra, y esto es cumplimiento de la palabra. Y debemos entender esto, mi hermano. Debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos. ¿Cuál va a ser la condición de la iglesia antes de la venida de Cristo? Por un lado, el Señor dijo de que antes de su venida, ¿cierto?, como habló el profeta Joel, habrá manifestación del Espíritu, habrá profecía, los jóvenes soñarán, habrá, ¿cierto?, una manifestación sobrenatural del Espíritu en la vida de muchos, pero también la palabra de Dios nos dice de que antes de la venida de Cristo la iglesia caerá en una apostasía. Y nosotros vemos estas dos corrientes, ¿cierto? Vemos por un lado, por así decirlo, la iglesia fiel, que quiere trabajar para el Señor, que quiere hacer bien las cosas, que quiere consagrarse, que busca la llenura del Espíritu Santo, que busca vivir en santidad, que busca comprometerse con Dios, que busca predicar el Evangelio. Pero también hoy en día estamos viendo una iglesia light, una iglesia liviana, una iglesia carnal, una iglesia que con tal de tener gente en sus templos le dice a lo bueno, ¿cierto?, que es malo, y a lo malo le dice bueno, para no herir ninguna susceptibilidad, para que la gente se sienta cómoda viniendo a la iglesia. Hay iglesias que ya no te hablan del pecado, que no te hablan de la santidad, que no te hablan del arrepentimiento, que no te hablan de la consagración, que no te hablan del compromiso, que no te hablan de eso. Hay iglesias que te están preparando para que te vaya al infierno. Y si usted no ve esa realidad, mi hermano, necesita pedirle urgentemente al Señor que le abra sus ojos espirituales. Hay altares, mi hermano, en los templos donde se está permitiendo de todo. Basta que usted vea un poco de redes sociales. Personas en pecado ministrando, homosexuales ministrando, predicadores homosexuales, pastores homosexuales. Y una serie de pecados, porque no es el único pecado que se ve en los templos, en algunos templos. Hoy en día se está viendo de todo, mi hermano. Cada día están saliendo más noticias de pastores que abusan, pastores, ¿cierto?, personas que estafan y cosas así. Y esto es señal del cumplimiento de la venida de Cristo. Él dijo de que antes de su venida vendría la apostasía en muchos lugares. Y uno de los textos, mi hermano, quizás más triste que nosotros tenemos en la palabra del Señor es que cuando Cristo venga, hallará realmente fe en la tierra. Porque hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchas personas, ¿cierto?, que están dejando de creer en el Señor o que están creyendo de una forma tan superficial que su salvación corre peligro, ¿ya? Así que, mi hermano, debemos estar preparados para la venida del Señor. No lo tome por tardanza. Cristo puede venir en cualquier momento. Y si Cristo viene, el Señor quiere que usted sea salvo. Si Cristo viene, mi hermano, el Señor quiere que usted esté preparado. El Señor no quiere, mi querido hermano, que usted se pierda, que usted se vaya al infierno, que usted se condene. El Señor no quiere eso. Pero si Cristo viene y usted no está preparado, lamentablemente, ¿cierto?, tendrá que sufrir, ¿cierto?, las consecuencias del pecado. Amén. Todos los días, mi hermano, hay una oportunidad de hacer bien las cosas. Todos los días hay una oportunidad de arrepentirnos, de dejar lo malo y empezar a consagrarnos para Dios. Amén. Veamos, ¿cierto?, algunos consejos ahora, mis queridos hermanos, de Pablo para la iglesia de Tesalónica. Versículo 12, capítulo 5, versículo 12 dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. En estos textos nosotros encontramos unos consejos de Pablo, ¿cierto?, para la iglesia de Tesalónica, y obviamente unos consejos de Pablo para la iglesia de estos tiempos también. Amén. Primero, dice que nosotros debemos reconocer, respetar y honrar el liderazgo de la iglesia, a los que trabajan entre vosotros y os presiden. La palabra presidir significa liderar. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos reconocer, respetar, ¿cierto?, y valorar el trabajo de los líderes de la iglesia. Debemos, ¿cierto?, valorar el trabajo pastoral. Debemos valorar también el trabajo de cada uno de los líderes en cada ministerio. Ser líder es difícil, ser líder es complejo. Y si un hermano toma esta responsabilidad de poder trabajar en el liderazgo de la iglesia, nosotros debemos apoyarlo. ¿Por qué? Imagínese que usted en algún momento de su vida cristiana fuera líder de algún ministerio, de algún departamento. ¿Qué le gustaría o cómo le gustaría que los demás fueran con usted? Obviamente yo creo que a todos nos gustaría que nos apoyaran, que estuvieran respaldándonos, que estuvieran orando por nosotros, que nos hicieran caso, ¿cierto? Cuando nosotros damos una instrucción, que nos apoyen en las ideas que nosotros queremos desarrollar. Entonces, mi hermano, lo mismo que queremos que hagan con nosotros es lo que nosotros también debemos hacer con nuestros líderes: apoyarlos, respetarlos, honrarlos y valorarlos. Pablo también dice, ¿cierto?, procurar la paz en la iglesia. Quizás, mi hermano, pueda surgir de repente un conflicto, un desacuerdo, quizás a alguien se le pueda llamar la atención en algún momento y puede no gustarle, pero nosotros debemos procurar la paz. Recuerden lo que dice la palabra del Señor: estad en paz con todos los hombres. Vivir en santidad y estar en paz con todos los hombres. Si a nosotros de repente hay algo que no nos parece o no nos gusta, debemos orar al Señor, pero debemos guardar la unidad y la paz de la iglesia. Si alguien, por ejemplo, te llama la atención en algo, ¿cierto?, uno debe oír, escuchar y responder con paz, con mansedumbre. Porque la iglesia no es un ring de boxeo. La iglesia no es para venir a pelear. La iglesia no es para que nos larguemos a discutir, ¿cierto?, y alegar unos con otros acaloradamente, como lo hacen los partidos políticos en la televisión. La iglesia no es para eso. La iglesia es para que crezcamos y seamos edificados por medio de la palabra. También Pablo dice, amonesten a los, ¿cierto?, amonesten a los ociosos o amonesten a los flojitos, ¿ya? Alienten a los desanimados y sostengan, ¿cierto?, a los débiles. Amonestar, ¿cierto?, es muchas veces llamar la atención a alguien. Amonestar, hacerle una pequeña corrección, ¿cierto? Cuando el hermano está medio flojito, decirle: oye, hermano, ¿qué pasa? Está faltando mucho a los cultos, está llegando tarde a los cultos. ¿Qué pasa, hermano? No te he visto en la iglesia últimamente. ¿Qué pasa, hermano? No te estás conectando a la oración. Esa es parte, ¿cierto?, de la tarea de los líderes también de la iglesia. Amonestar, alentar, ¿cierto?, también a los desanimados. Quizá algún hermano esté viviendo alguna situación, enfermedad, problema económico, problema familiar. Debemos alentarlo: hermano, siga adelante. No pierdas la corona, sigue firme y adelante trabajando al Señor. Y debemos sostener a los débiles. Hay algunos que son más débiles, ¿cierto?, que de repente viene un resfrío, una enfermedad, un problema, una prueba, y empiezan a quedarse en los hogares. Ahí debemos también el liderazgo apoyar a aquellos hermanos para que no se pierdan. Porque el deseo de Dios, mi hermano, es que todos perseveremos y lleguemos a la meta, para que cuando Cristo venga estemos preparados, ¿ya? También dice: no paguemos a nadie mal por mal. Nosotros como cristianos no practicamos la venganza. No practicamos, ¿cierto?, este me lo hizo y yo le devuelvo lo que me hizo, más otro tanto más. No practicamos el ojo por ojo, diente por diente. Eso es del Antiguo Testamento. Nosotros no debemos pagar mal por mal a nadie, ¿ya? Mira,
A mí una vez me enseñaron lo siguiente: no importa el daño que te puedan hacer, pero tú sí puedes controlar, ¿cierto?, la actitud que vas a tener frente al daño que te hagan. Yo no soy responsable, mi hermano, de que la otra persona quizás me ofenda, me trate mal, me defraude, hable mal de mí, haga cosas en contra de mi persona. Yo no soy responsable de la actitud de la otra persona, pero sí soy responsable de la actitud que yo voy a tener y cómo yo voy a responder frente a lo que me hicieron. De eso sí Dios me va a hacer responsable a mí. Y la mejor forma de vivir la vida cristiana es vivir ligero, hermano. Vivir perdonando y entregando las maletas al Señor. Las cargas, los enojos, la ira, todas esas cosas entregándoselas al Señor. Dice, estar siempre gozosos. Como cristianos, ¿cierto? La palabra nos anima a estar gozosos siempre, alegres. Nosotros, hermanos, somos privilegiados. Privilegiados. Mire, usted tiene sus manos buenas, tiene sus pies buenos, tiene su vista buena, usted puede caminar, usted tiene un techo, tiene abrigo, tiene sustento, tiene trabajo, tiene su familia, tiene su esposo, su esposa, tiene sus hijos, tiene tantas bendiciones. Hermano, usted tiene todo para ser feliz en la vida, tiene todo para ser feliz y debe aprender a valorar lo que Dios le ha dado, porque hay gente en el mundo que hoy en día no saben si van a vivir un día más o no. Como decía un predicador, hay gente hoy en día, mi hermano, que está haciendo galletas de barro para poder alimentarse, porque en esos países no hay para comer, porque en esos países están pendientes mirando por la ventana si es que va a caer una bomba o no, porque el día de ayer, cierto, cayó en el edificio de al frente y hoy día puede caer en su casa. Hermano, valore lo que tiene, agradézcale al Señor, sea gozoso. No permita, cierto, que 2, 3 situaciones en el día le roben el gozo de la bendición de Dios en su vida. Amén. Tiene todo para ser feliz. Una vez conversaba con una persona, cierto, que había vivido muchas situaciones en su vida, mi hermano, en su niñez, en su adolescencia, en su vida adulta. Y la persona, cierto, vivía atada a su pasado. Que me hicieron esto, que me lastimaron en esto, que me ofendieron en esto, que esta persona me hizo mal, que yo le había dado todo a esta persona y me pagó mal por mal. Y esa persona no podía ser feliz, siendo que tenía todo para ser feliz en el presente. Una hermosa casa, un esposo, una buena economía, pero su pensamiento, ¿cierto?, que a su pasado, al daño que le habían hecho, no le permitía ser feliz y estar contenta. Mi hermano querido, entregue todo lo malo al Señor y sea feliz. Disfrute la vida. Es tan corta la vida. Bueno, después viene la eternidad. Que pasárselo amargado y enojado y triste, ¿cierto?, no vale la pena. Dice la Biblia, orar sin cesar. Nosotros como cristianos debemos ser creyentes de oración. Estar siempre orando, clamando al Señor. Todos los días, mi hermano, usted debe apartar un tiempo para orar, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero debe tener su tiempo devocional. Orar sin cesar no significa que usted va a estar todo el día de rodillas, ¿ya? Pero usted puede estar haciendo las cosas y estar orando, levantar un clamor en su corazón, ir en la micro y estar orando, estar conversando con alguien y estar orando en su corazón. Eso significa orar sin cesar, orar en todo tiempo. Dice ser agradecidos. Dice no apagar el espíritu, valorar las profecías y examinarlo todo. Nosotros como creyentes debemos creer en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. En el hablar en lengua, en las profecías, en la sanidad, en los milagros, en que Dios te pueda hablar en sueños. Nosotros debemos seguir creyendo en esto. No apagar, ¿cierto?, lo sobrenatural de Dios. Pero también la Biblia nos dice, debemos examinarlo todo. Porque no todo lo que brilla es oro. No toda manifestación del Espíritu significa que sea del Espíritu Santo. El otro día en las damas, ¿cierto?, la pastora nos predicaba sobre el don de sabiduría y hablaba, ¿cierto?, de los dones del Espíritu. De que muchos, ¿cierto?, ahí en Corintios decían por el Espíritu, querían maldecir a Jesús. Debemos examinar los espíritus, ¿ya? Porque había en ese tiempo gente que se convertía de otras religiones y llamaban anatema a Jesús. O como dice, ¿cierto?, el apóstol Juan en Primera de Juan, que cualquiera que niegue la divinidad y la humanidad de Cristo
Ese no es el Espíritu Santo que habla por esa persona. Debes examinar los espíritus, no creerte todo. Porque hoy en día surgen muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas, y la única que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y si alguien no profetiza conforme a la Biblia, o si alguien profetiza algo que está fuera de la Biblia, esa persona está equivocada. Y no es el Espíritu Santo el que está hablando. Dice también la palabra, absteneos de toda especie de mal. Como cristianos, mi hermano, debemos abstenernos del pecado. Y también dice la Biblia de que hay cosas que quizás, en el sentido estricto, mi hermano, ¿cierto?, no son malas ni son buenas, pero sería bueno que nosotros nos abstuviéramos. ¿Ya? Dice la palabra de Dios, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Quizás, mi hermano, el que tú pases, no sé, por ponerte un ejemplo solamente, tú pases una tarde viendo un partido de fútbol, quizás no es malo. No es bueno ni malo eso. Pero si tú le das prioridad y le empiezas a dar prioridad a eso, en vez de consagrarte para Dios, en vez de orar, en vez de leer la Biblia, en vez de venir al culto, ahí puede provocarte un problema. Solamente por poner un ejemplo, ¿ya? Así pueden haber otras situaciones más. Dice, si seguimos estos consejos, estaremos preparados, ¿cierto?, para la venida del Señor. Si estamos, ¿cierto?, siempre trabajando en la obra, alerta, espiritualmente sanos, comprometidos, vamos a estar preparados para cuando Cristo venga. Veamos los últimos versículos, capítulo 5, versículo 25, dice, orad, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Estas son las palabras finales del apóstol Pablo, y él dice, hermanos, oren por nosotros. Si Pablo, mi hermano, siendo apóstol, y todo lo que hizo Pablo, y toda la vida que vivió en el Evangelio Pablo, pedía oración por su vida y por su equipo de ministerio, ¿cuánto más nosotros nos debemos estar orando los unos por los otros? Y por el liderazgo, ¿cierto? Y aquellos que nos presiden en el Señor, debemos estar siempre orando. Amén. ¿Estás orando por tu hermano? Presenta a tu hermano en oración. A ese hermano que quizás no has visto hace tiempo, ¿estás orando por él? Debe orar por él, clamar por él. Pablo pedía oración por su vida, siendo que era el gran apóstol Pablo, pero él pedía oración. Pablo reconocía el valor de la oración, ¿ya? También Pablo dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa la palabra ósculo? Ósculo es un beso fraternal, ¿cierto? Era un beso en la mejilla y es una muestra de amor y de cariño. Bueno, nosotros acá los chilenos, ¿cierto?, saludamos con la mano, saludamos con un abrazo. Nosotros por lo menos tenemos la tendencia de saludar a las mujeres con un beso, ¿ya? Pero en esos tiempos, ¿cierto?, los hombres y las mujeres se saludaban todos con un beso o con 2 besos en la cara, uno a cada lado. Si usted va a Argentina, por ejemplo, ahí a usted lo van a besuquear harto. Ya le van a dar un beso en la mejilla, un beso al otro lado. O si usted va a otros países, tienen esa costumbre, ¿cierto?, de siempre saludar tanto al hombre como a la mujer con un beso. Pero lo que quiere decir este texto es que nosotros debemos saludarnos con cariño, demostrar el afecto fraternal, un abrazo, un hermano, Dios te bendiga, hermano, me alegra que estés acá, hermano, qué bendición verte. Así debemos, ¿cierto?, saludarnos. Amén. Hermano, un abrazo, ¿cierto?, con cariño. Así debemos saludarnos. Eso es lo que quiere decir el texto. Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Os conjuro, esa palabra conjuro es como de repente media extraña para nosotros. Pero ¿cómo se traduce esa palabra? Hermanos, les pido, ¿cierto?, que esta carta se lea a todos los hermanos. Lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Leer la palabra del Señor para que todos seamos edificados. El último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa la gracia del Señor? El amor y el favor de Dios inmerecido, pero totalmente gratuito, sea con todos ustedes. Amén. Que el amor de Dios, que la gracia de Dios, que el favor de Dios sea con todos nosotros como iglesia de Dios, Nueva Los Lobos Talcahuano, ¿cierto?, en el día de hoy y por siempre. Amén. ¿Qué aplicaciones sacamos, mi hermano, o qué aplicaciones saqué de este mensaje del día de hoy? En primer lugar, mi hermano querido, debemos preparar al mundo. Cristo viene
Y el mundo debe estar preparado para poder enfrentar la venida del Señor. Nosotros debemos hablarles de Cristo, debemos representar a Cristo donde estemos, no debemos avergonzarnos de hablar de Cristo y debemos decirle al mundo, mira, Cristo va a venir. La decisión que ellos tomen va a ser la decisión de ellos. Nosotros oramos y queremos que ellos vengan, pero la decisión va a ser siempre personal, ¿ya? Pero debemos preparar al mundo, decirle, Cristo viene. Y tú debes estar preparado porque si el Cristo viene y tú no estás, te vas a perder una eternidad con Dios. Lo segundo, debemos preparar a la iglesia. Sobre todo, mi hermano, los que trabajan en la enseñanza, en el liderazgo, debemos preparar a los hermanos. Mi hermano querido, nosotros no debemos buscar entretener a la gente solamente, haciendo las actividades o dinámicas, ni aún a los niños, ¿cierto? En la escuela bíblica, enseñarles cosas solamente divertidas o que jueguen o qué sé yo. Debemos preparar a la iglesia, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los varones, a los músicos. Debemos preparar a la iglesia para la venida de Cristo. ¿Cómo nosotros preparamos a la iglesia? Enseñándoles las verdades del Evangelio, ¿ya? Así nosotros preparamos a la iglesia, hablándoles lo que la palabra de Dios nos enseña. Y también nosotros debemos prepararnos nosotros en forma personal. Porque quizás, mi hermano querido, acá en la iglesia, como el día de hoy, te hemos predicado la verdad, pero puede ser que te entre por acá y salga por allá, ¿cierto? Entonces ya ese no es culpa del predicador, no es culpa del mundo, esa va a ser tu responsabilidad. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que vas a hacer con este mensaje? ¿Lo vas a aplicar en tu vida? ¿Lo vas a poner por obra? La palabra ahora queda en tus manos y bajo tu responsabilidad, ¿ya? Que Dios nos ayude para que cuando Él venga podamos estar todos preparados. Amén. Oramos al Señor, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Amado Dios, tu venida está cerca, Señor. Amado Dios, tú diste señales, Señor, antes de tu venida. Tú dijiste que no lo tomáramos por tardanza, Señor. Que cuando tú vinieras, Señor, los que estuviéramos preparados iremos contigo. Pero también hay muchos, Señor, que lamentablemente, Señor, se van a perder esta eternidad, Señor, por haber descuidado su vida espiritual, su relación personal contigo. Padre, ayúdanos, Dios, a tomar esta palabra, a no tomarla por tardanza ni como una enseñanza más, sino poder entenderla y poder aplicarla en nuestra vida y poder empezar a ordenar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, Señor, para que cuando tú vengas podamos ser salvos, Señor. Amado Dios, en lo personal, Señor, yo no me quiero perder esta salvación, Señor. Yo no quiero pasar una eternidad sin ti, Señor. Yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero condenar, Señor. Y te pido, Dios mío, que perdones, Dios, mis errores, mis pecados, mis faltas, y que me ayudes cada día, Señor, a comprometerme más contigo, con el Evangelio. Y así mismo oro por mis hermanos, Señor. Yo no quiero que ellos se pierdan, Señor. Yo no quiero, Padre, que ellos pasen a una eternidad sin ti. Yo quiero que todos juntos como iglesia podamos estar un día, Señor, en aquellas bodas que tú estás preparando. Tú dijiste que estabas preparando lugar para tus hijos, aquellas moradas celestiales, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a estar listos para tu pronta venida, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Amén.